Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia 13. En la tarde de hoy vamos a continuar el tema de derivada y vamos a hacer ejercicios de diferentes tipos. Uno de ellos, como el ejercicio final que hicimos en la clase pasada, donde utilizábamos la derivada y la igualábamos a cero para determinar el punto o los puntos de una gráfica donde la recta tangente sea horizontal. También vamos a determinar la derivada de expresiones que involucren exponentes tanto enteros positivos como enteros negativos o como fracciones. Y vamos a presentar la regla de la derivada de una multiplicación y la derivada de una división. ¿Ok? Así que vamos a comenzar con el ejercicio que tenemos aquí, que dice de la siguiente forma. Determina el punto o los puntos donde la recta tangente sea horizontal. Es decir, los puntos, el punto o los puntos donde la recta tangente tenga pendiente cero. Es decir, determina dónde la derivada de la función es cero. Así que para nosotros saber dónde la derivada es cero, tenemos que primero determinar la derivada. Una vez tengamos la derivada, la vamos a igualar a cero y vamos a despejar para x para ver qué valores de x hacen que la derivada sea cero. Una vez tengamos los valores en x, vamos a sustituirlos en la función original para determinar cuáles son los puntos, ¿bien? Ya que tenemos las x correspondientes a los puntos donde las rectas tangentes son horizontales, nos falta la coordenada en y de cada uno de esos puntos en el caso de que sea más de uno, ¿bien? Así que cuando nos piden determinar el punto de los puntos donde la recta tangente sea horizontal. Buenas tardes, ¿alguna duda hasta aquí? Así que vamos a determinar la derivada. Se puede ver el ejercicio, dice f de x es igual a x a la 4 menos 6x a la 2 más 4. Bien, vean ese ejercicio y vean si pueden determinar la derivada. F de x es igual a x a la 4 menos 6x a la 2 más 4. Bien. Así que el primer paso es determinar f' de x. F' de x es igual a 4x a la 3 menos 2 por 6, 12x. Ahora la x pasa a tener un exponente 1. Y la derivada de 4 es 0 porque la derivada de una constante es 0. Bien. Así que tenemos la derivada. El segundo paso es tomar esa derivada e igualarla a 0. Así que si decimos que f' de x debe ser igual a 0, estamos diciendo dónde la derivada es 0, es decir, dónde la pendiente de la recta tangente es igual a 0. Entonces lo que estamos diciendo es que 4x a la 3 menos 12x tiene que ser igual a 0. ¿Bien? 4x a la 3 menos 12x es igual a 0. Bien, así que podemos continuar aquí. Si ustedes se fijan, para nosotros comparar algo con 0, si es posible factorizarlo para tenerlo en términos de factores y luego comparar cada uno de esos factores con 0, ese sería el paso ideal. Así que esto, ¿cómo yo lo podría factorizar? Bueno, la primera forma que yo siempre les recomiendo a los estudiantes es que determinen si se puede factorizar mediante factor común. Así que, ¿qué hay presente aquí que también hay presente acá? Observo tanto los números como las variables. Aquí vemos un 4 y aquí vemos un 12. ¿Cuál es el número más grande que me divide al 4 y al 12? La respuesta es el 4. Luego tenemos x a la 3 y tenemos x a la 1. De ellas dos, ¿cuál es la que me divide tanto a x a la 3 como a x a la 1? La respuesta es x a la 1. X a la 1 se divide a sí misma y divide x a la 3. Sin embargo, x a la 3 no puede dividir x a la 1 porque quedaría una expresión donde la x tendría exponente negativo. Por lo tanto, 4x es el factor común. Abrimos un paréntesis y decimos x cuadrado menos 3. 4x por x cuadrado, 4x a la 3.
menos 4x por 3, 12x. Eso lo igualamos a 0. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Tenemos que decir, este es un factor y este es el otro factor. Si yo multiplico una cosa por otra y me da 0, quiere decir que la primera cosa puede ser 0 o la segunda puede ser 0. Así que 4x debe ser igual a 0 o x cuadrado menos 3 es igual a 0. El primero es sencillo porque si 4 por x da 0 es porque x es 0, no hay de otra forma. Así que la primera x es 0. La primera x es 0. Sin embargo, x cuadrado menos 3, ¿cómo yo puedo igualar esto a 0? Bueno, podríamos quizás mover el 3 a la derecha y buscar raíz cuadrada en ambos lados. O eso puede ser una alternativa. Bien, y hay que tener mucho cuidado con decir que si x cuadrado es igual a 3, pues el valor absoluto de x tiene que ser igual a 3. Así que tenemos que recordar que la raíz cuadrada de x cuadrado es el valor absoluto de x. Por lo tanto, yo lo que prefiero es decir que esto es la diferencia de dos cuadrados. No hay problema con que x cuadrado se nota que es el cuadrado de x. Ahora, ¿de quién es el cuadrado 3? ¿3 es cuadrado de alguien? Bueno, no es cuadrado de un número entero, pero es el cuadrado de un número irracional que se llama raíz cuadrada de 3. Así que esto es como si dijéramos x al cuadrado menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Estamos hablando de la diferencia de cuadrado, ¿verdad? Estamos utilizando la factorización de la diferencia de cuadrados donde establecíamos, esto es material de precálculo, a al cuadrado menos b al cuadrado factoriza como a más b por a menos b. ¿Ok? Así que esto es x más raíz cuadrada de 3 por x menos raíz cuadrada de 3 igual a 0. Bien. Y de aquí vamos a obtener, cuando igualemos x más raíz cuadrada de 3 a 0, vamos a decir que x es igual al opuesto de la raíz cuadrada de 3, o cuando igualemos esta otra expresión a 0, vamos a ver que x es igual a positivo raíz cuadrada de 3. Bien. Así que este paso donde hacemos la diferencia de cuadrados nos da lo mismo que si nosotros hubiésemos dicho, vamos a pasar el 3 a la derecha, decir x cuadrado es igual a 3, y luego cuando busquemos raíz cuadrada en ambos lados, tenemos que decir que x debe ser igual a más o menos raíz cuadrada de 3. Aquí tienes la opción más y aquí tienes la opción menos. La razón por la que cuando tienes x cuadrado igual a 3, buscar raíz cuadrada en ambos lados y obtienes que x es igual a más o menos 3, es porque tienes que decir que el valor absoluto de x es la raíz cuadrada de x cuadrado. Y por esa razón, entonces puedes justificar que x puede ser igual a positivo raíz cuadrada de 3 o a negativo raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, ¿cuántos valores podría asumir la x para que toda esta derivada de 0? 0 menos raíz cuadrada de 3 y positivo raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Así que esos son los tres valores en x que me hacen 0 la derivada. Quiere decir que tengo 3 puntos donde la recta tangente es horizontal. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Así que nuestras x son 0, negativo raíz cuadrada de 3 y positivo raíz cuadrada de 3. ¿Dónde yo voy a sustituir esas x para obtener el valor en y del punto? Pues obviamente tengo que sustituirla en la función original. Si yo lo sustituyera en la derivada no hace ningún sentido porque de ahí es que salieron. Ya yo sé que cuando sustituya estos valores en la derivada voy a obtener un 0. Porque de igualar la derivada a 0 fue que salieron ellos 3. Así que no los voy a sustituir en la derivada, no hace sentido. Ya yo sé que si lo sustituyera en la derivada obtendría un 0. Así que
¿Dónde es que yo sustituyo estos valores? En la función original. La derivada me sirvió para determinar cuáles eran las x correspondientes a esos puntos donde la recta tangente es horizontal. Bien, ¿cuál es el próximo paso? Determinar f de 0, f de menos raíz cuadrada de 3 y f de positivo raíz cuadrada de 3. Así que voy a borrar para hacer un poquito de espacio. Bien. Bien. Así que hemos establecido que la solución de esta desigualdad es x igual a 0 a menos raíz cuadrada de 3 y a positivo raíz cuadrada de 3, ¿ok? X es igual a esos tres valores para que la derivada sea 0. Así que, ¿qué tal si ahora vamos a determinar esos puntos? ¿Ok? Vamos a sustituir las X obtenidas. Primero, ¿quién es f de 0? F de 0 es realmente sencillo. Sería 0 a la 4 menos 6 veces 0 al cuadrado más 4. 0 a la 4 menos 6 veces 0 al cuadrado más 4. Eso es igual a, esto es 0, el resultado es 4. Si sustituyo un 0 y obtengo un 4, quiere decir que estoy ante el punto 0, 4. ¿Qué quiere decir el punto 0, 4 en esta función? Que cuando esta gráfica se trace en el punto 0, 4, va a haber ya sea un máximo o un mínimo. De manera tal que cuando busquemos la recta tangente en ese punto, va a ser una recta horizontal. Recuerden que para que una recta tangente sea horizontal es, vamos a ver si lo puedo hacer. Imaginen que esto es una curva de una gráfica. Aquí tengo una recta tangente, una recta tangente, una recta tangente. ¿Dónde la recta tangente es horizontal? En un punto máximo, o si nosotros, por ejemplo, hiciéramos así, ¿dónde la recta tangente es horizontal? En un punto mínimo. No hay otra manera. O la gráfica tiene un pico máximo, y cuando digo máximo no me refiero al punto más alto, sino a un punto alto en relación a los que están en su alrededor. Bien, si usted tiene un punto máximo o un punto mínimo, o mejor dicho, si usted tiene una elevación o una depresión, en el punto más alto de esa elevación o en el punto más bajo de esa depresión, la recta tangente tiene que ser horizontal. Y precisamente la derivada en esos valores va a ser 0. Así que nosotros estamos buscando de una gráfica que desconozco dónde son exactamente esas elevaciones y esas depresiones. Se dan cuenta que cuando busco la derivada y la igualo a 0, estoy buscando exactamente esos lugares elevados o esos lugares deprimidos. El punto más alto de una elevación o el punto más bajo de una depresión en una gráfica corresponden a puntos críticos y se caracterizan porque la derivada a ese nivel es igual a 0. En otras palabras, la recta tangente que pasa por sobre ese punto máximo de la elevación o por debajo del punto mínimo de una depresión son rectas tangentes horizontales, son rectas cuya pendiente es 0. Bien, así que es una ventaja conocer eso porque podemos conocer los máximos y los mínimos. Bien, 0, 4 puede ser un máximo, puede ser un mínimo, no tengo información, necesitaría saber dónde están los otros valores, ¿ok? Bien, vamos a determinar f de negativo raíz cuadrada de 3. F de negativo raíz cuadrada de 3, ¿ok? Quiere decir que negativo raíz cuadrada de 3 la va a sustituir en esta x. Así que el primero es, paréntesis, negativo raíz cuadrada de 3 elevado a la 4 menos 6 veces negativo raíz cuadrada de 3 elevado a la 2 más 4. ¿Ok? Bien, aquí tenemos la raíz cuadrada de 3 con signo negativo.
tanto en este paréntesis como en este paréntesis vemos exponentes pares, por lo tanto ese signo negativo se va a cambiar a positivo. Bien, así que negativo 1 a la 4 pasó a ser positivo, negativo 1 a la 2 pasó a ser positivo. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 3 va a ser elevada a la 4 y no me importa el signo, yo sé que al final es positivo. La raíz cuadrada de 3 a la 4 es raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, ya ahí tengo 3. Por raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, ya tengo otro 3. La raíz cuadrada de 3 a la 4 es 9. Así que esto es igual a 9 menos 6 veces el cuadrado del opuesto de raíz cuadrada de 3 es 3 menos 6 veces 3 más 4. ¿Ok? Así que tenemos hasta aquí 9 menos 18 más 4. Bien. Vamos a ver si estamos bien. Disculpen un momento. Denme un momentito a ver. Sí. Bien. 9 menos 18, obtenemos un menos 9, más 4, tenemos un menos 5. Un menos 5. ¿Qué quiere decir? Que el punto, ¿qué quiere decir? Denme un segundito para entonces escribir esto que haya un poquito más de espacio. Bien, voy a hacer un poquito de espacio aquí. Bien. 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 Determinamos la derivada, la igualamos a 0. Bien. Habíamos igualado f' de x a 0. Y al igualar f' de x a 0 obtuvimos esos valores. Y ahora vamos a hacer la sustitución. Así que habíamos sustituido primero f de 0 y habíamos obtenido 0 a la 4 menos 6 veces 0 a la 2 más 4, es decir, 4. Y eso nos llevó a conocer que el punto 0,4 es un punto crítico. Es un punto donde la recta tangente es horizontal y acabamos de realizar f de menos raíz cuadrada de 3, donde obtenemos menos raíz cuadrada de 3 a la 4 menos 6 veces el opuesto de raíz cuadrada de 3 a la 2 más 4. Luego obteníamos que el raíz cuadrada de 3 a la 4 pasa a ser un 9 menos 6 veces 3 más 4. Bien. Y luego obtuvimos que todo este resultado era un menos 5, lo cual nos llevó a concluir que el punto negativo raíz cuadrada de 3 acompañado de menos 5 es otro punto crítico. Bien. Y tercero, f de positivo raíz cuadrada de 3 es igual a positivo raíz cuadrada de 3 a la 4 menos 6 veces positivo raíz cuadrada de 3 a la 2 más 4. Bien. Así que sustituimos, determinamos f de 0, determinamos f de menos raíz de 3 y ahora vamos a determinar f de positivo raíz cuadrada de 3. Así que primero es raíz cuadrada de 3 elevado a la 4 menos 6 veces el cuadrado de la raíz cuadrada de 3 más 4 más 4. Vamos a obtener exactamente el valor de arriba porque la raíz cuadrada de 3 a la 4 y el opuesto de raíz cuadrada de 3 a la 4 dan exactamente lo mismo porque este valor negativo se cancela cuando el exponente es par. Así que vamos a obtener de igual forma
raíz cuadrada de 3 a la 4 es raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. 3 por 3, 9. 9 menos 6 veces la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9, 9 menos 6 veces 3, es decir, 9 menos 18. Hasta aquí tenemos un menos 9, más 4, tenemos un menos 5, exactamente el cálculo anterior. Por lo tanto, el punto raíz cuadrada de 3 acompañado de menos 5 pertenece a la gráfica y corresponde a un punto crítico. Así que determinamos 3 puntos críticos. El 0,4, el negativo raíz cuadrada de 3 acompañado de menos 5 y el positivo raíz cuadrada de 3 acompañado de menos 5. Bien, así que dado la altura, conociendo la altura, esta altura de 4 y estas dos alturas son de negativo 5, pues yo puedo suponer que el 0,4 es un punto máximo, es un punto elevado, mientras los puntos negativo raíz cuadrada de 3 acompañado de menos 5 y positivo raíz cuadrada de 3 acompañado de menos 5 son ambos mínimos. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta aquí? Pueden anotar. Profesor, ¿concava hacia arriba? ¿Perdón? Diga. Concava hacia arriba. El resultado. Bien, la concavidad va a variar. La concavidad va a variar. Si conocemos esto, podemos, con esa pregunta que usted me ha hecho, podemos determinar el punto de inflexión, donde a la derivada le volvemos a tomar la derivada y la igualamos a 0, donde la segunda, primero determinamos la segunda derivada y la igualamos a 0 y podemos saber dónde hay un cambio en concavidad. Ahora, una vez tenemos la segunda derivada, nosotros podemos también decir, algo que no he dicho, es que yo puedo conocer el punto de inflexión, pero no sé qué hay antes y después. Yo solamente sé que hay un cambio en concavidad. Si yo conozco el punto de inflexión, es decir, si yo tomo estos valores, que esta es la primera derivada, y le vuelvo a tomar la derivada de manera que tendría 12x cuadrado menos 12. Noten que aquí es la derivada de 12x es 12. Cuando le busque la derivada a la derivada, tendría la segunda derivada. Esa segunda derivada la igualo a 0 y obtengo el punto de inflexión, o si hay x en dos factores igualados a 0, puedo tener dos puntos de inflexión, lo cual diría que hay dos cambios en concavidad. Ahora, ¿cómo yo sé si antes del punto de inflexión la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Pues en ese caso, lo que hacemos es que a la segunda derivada vemos dónde es positiva y dónde es negativa. Donde la segunda derivada es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba, y donde la segunda derivada es negativa, la gráfica original es cóncava hacia abajo. Bien, así que podemos anotar estos valores para entonces determinar el punto de inflexión, algo que no era objetivo de este problema, pero me parece excelente que usted lo haya traído. Así que vamos a copiar esto para determinar la segunda derivada, y aunque no es parte de lo que dice las instrucciones, está el escenario perfecto para poder determinar el punto de inflexión y los cambios en concavidad. Bien, así que anoten esos valores para continuar. Bien. Así que tenemos anotado. Yo voy a borrar 2 o 3 cositas, por ejemplo, de aquí en adelante. Y bien. Así que vamos a determinar la segunda derivada. Bien.
ya hicimos el inciso B, que era igualar la derivada a 0. Lo hicimos, igualamos la derivada a 0. El inciso C, donde sustituimos los puntos para determinar puntos críticos. Sustituir para obtener puntos críticos. ¿Por qué puntos críticos? Porque un punto necesita una variable X y una variable Y. Necesita ambas coordenadas. Mientras usted nada más tiene X igual a 0, X igual a menos raíz de 3, X igual a positivo raíz cuadrada de 3, usted tiene valores críticos. Es importante valor crítico. Una vez esos valores críticos usted los tiene, usted los sustituye en la función original y tendría la coordenada en Y, por lo cual ya tiene el punto crítico. Mientras tiene solamente las X, y digo solamente en términos irónicos, porque determinar la X es prácticamente todo el sacrificio del ejercicio. Es el mayor porcentaje del tiempo. Una vez usted tiene las X, hasta ahí ha determinado los valores críticos. Una vez esos valores críticos usted los sustituye en la función original, obtiene la coordenada en Y correspondiente a cada uno de ellos. Y digo cada uno de ellos porque en este caso es plural, pero usted puede tener un punto crítico nada más. En este caso hubo 3 puntos críticos. Bien. Así que vamos a añadir un inciso B donde determinemos la segunda derivada. Bien. Vamos a determinar la segunda derivada. ¿Quién es f' de x? La segunda derivada tiene el lugar de una comilla, tiene 2 comillas. Bien. Así que f' de x es igual a 12x cuadrado menos 12. Bien. Y tenemos que poner esta información aquí. El valor en x del punto de inflexión, sabiendo que la opción plural también es correcta, el valor en x del punto de inflexión o los valores en x de los diversos puntos de inflexión se obtienen igualando f' de x a 0. ¿Ok? Si f' de x igual a 0 y usted resuelve esa ecuación, usted obtiene el o los valores en x correspondientes al punto de inflexión. Nuevamente, esos valores en x, usted los va a sustituir en la función original y ahora tendría el punto de inflexión. ¿Ok? Bien. Así que si usted iguala f' de x a f' de x a 0, es decir, esta expresión que tenemos aquí, vamos a tener una ecuación, en este caso cuadrática, y usted sabe que las ecuaciones cuadráticas pueden darte 2 soluciones. Generalmente dan 2, pero podrían dar una en el caso de que se trate de 2 soluciones iguales. Bien. Si las x que se producen ahí son iguales, pues al final tienes una solución. Pero en la mayoría de los casos, las x que resultan son distintas y por eso es que decimos que una ecuación cuadrática te produce hasta 2 soluciones, ¿ok? Hasta 2 soluciones. Bien, así que el primer paso es igualar f' de x a 0. Bien, así que si nosotros igualamos, decimos 12x cuadrado menos 12 igual a 0. ¿Para qué? Para obtener los valores del punto de inflexión. Los valores en x del punto de inflexión. Así que, nuevamente, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una expresión que podemos sacar el 12 y obtenemos x cuadrado menos 1 igual a 0. Bien. Si sacamos 12 como factor común, obtenemos 12
paréntesis, x cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Lo notan? 12 por x cuadrado, 12x cuadrado menos 12 por 1, 12. Así que obtener el factor común me ayuda a sacar el 12 y esto es muy simple ya. Ya yo sé que si divido entre 12, en realidad quien me hace 0 esta expresión es x cuadrado menos 1, porque el 12 no contribuye. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo sigo factorizando? ¿Qué tenemos en x cuadrado menos 1? ¿Alguien sabe qué tipo de factorización tenemos aquí? ¿Cómo se factoriza x cuadrado menos 1? Aquí tenemos una diferencia de dos cuadrados. Esto es x cuadrado menos 1 al cuadrado. Así que esto factoriza como x más 1 por x menos 1. Esto es material de precálculo. Así que tenemos 12 por x más 1 por x menos 1 igual a 0. Nosotros sabemos que el 12 no va a ser igual a 0. Así que nuestras únicas opciones son que x más 1 sea igual a 0 o que x menos 1 sea igual a 0. Restamos 1 a ambos lados y obtenemos que x debe ser igual a menos 1 o sumamos 1 a ambos lados y obtenemos que x debe ser igual a positivo 1. ¿Cuántos valores en x tengo? 2 distintos. Quiere decir que tengo 2 puntos de inflexión. Es decir, tengo 2 cambios en concavidad, no 1, 2 cambios en concavidad. Y es de esperarse. Si usted tiene 2 máximos y un mínimo, o 2 mínimos y un máximo, porque habíamos visto que teníamos 3 puntos críticos. Así que esos 3 puntos críticos son 3 en total entre elevaciones y depresiones. Es de esperarse que haya 2 cambios en concavidad. Bien, sabiendo que x igual a menos 1, ¿qué hago? Sustituyo menos 1 en la función original y veo cuál es el valor en y. Sustituyo 1 en la función original y veo cuál es el valor en y. Así que ese es el próximo paso. El próximo paso, vamos a determinar f de menos 1 y f de 1. Pero con f de 1 y f de menos 1, lo que tenemos es los puntos de inflexión. ¿Ok? Los puntos de inflexión. Los puntos donde hay un cambio en concavidad de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo o viceversa. Bien, así que nuestro próximo paso es determinar f de menos 1 y f de 1. Anoten y este es el momento de hacer cualquier pregunta. Recuerden que el 12 lo descartamos porque queremos igualar esa expresión a 0. Así que es equivalente a haber dividido entre 12 a ambos lados, me refiero a la parte izquierda inferior de la pizarra. Si dividimos entre 12 a ambos lados, pues se cancela el 12 y a la derecha el 0 se queda como 0. Así que quien hace 0 esta expresión son los paréntesis x más 1, x menos 1. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Bien. En el inciso D, nosotros llegamos a decir que esta expresión era 12 por x más 1 por x menos 1 y al final obtuvimos, ¿verdad? Al final, cuando igualamos esta expresión a 0, nosotros obtuvimos que x debía ser igual a menos 1 o x debía ser igual a 1. ¿Bien? Así que estos son los valores de los puntos de inflexión. Así que, ¿qué nos queda ahora? Sustituir para determinar los puntos de inflexión. Determinar puntos de inflexión, pero ya hemos hecho el 90%. Determinar puntos de inflexión.
ya vimos qué valores en X hacen 0 la segunda derivada. Los valores que hacen 0 la primera derivada me hablan de valores críticos que al ser sustituidos en F me dan la coordenada en Y y puedo obtener los puntos críticos. Ahora, cuando llego a la segunda derivada y le igualo a 0 y voy a obtener las X que corresponden a los valores donde hay un punto de inflexión. ¿Qué hago con esos valores en X? Los sustituyo nuevamente en la original en F y esos valores me van a dar la coordenada en Y y por lo tanto voy a obtener los puntos de inflexión. ¿Ok? Así que vamos a determinar f de menos 1 es igual a menos 1 a la 4 menos 6 veces menos 1 más 4. ¿Ok? Esto es igual, menos 1 a la 4 es un 1, menos 6, esto es menos 1 al cuadrado, bien, menos 1 a la 4, menos 6 por menos 1 al cuadrado más 4. ¿Quién es menos 1 a la 4? Positivo 1. Menos 6 veces menos 1 al cuadrado, menos 6 veces 1, más 4. Es decir, 1 menos 6 menos 5, más 4 negativo 1. ¿Ok? Así que todo esto es un negativo 1. Por lo tanto, yo tengo el punto negativo 1 acompañado de negativo 1. Ese valor es uno de los puntos de inflexión. ¿Ok? Revisamos. Menos 1 a la 4 es 1. Menos 1 a la 2 es 1. Y el 4 no le hacemos nada. Menos 1 a la 4, 1. 1 menos 6. 6 por menos 1 al cuadrado es 6 por 1. Así que hasta ahora tengo 1 menos 6, negativo 5. Negativo 5 más 4, negativo 1. Por lo tanto, sustituyendo un negativo 1, obtengo un negativo 1. Por lo tanto, el punto negativo 1 acompañado de negativo 1 es un punto de inflexión. Bien, ahora hay otro punto de inflexión, porque yo también supe que el 1 se podía sustituir. F de 1 es igual a 1 a la 4 menos 6 veces 1 a la 2 más 4. Esto me va a dar 1 menos 6 más 4. Eso me va a dar 1 menos 6 menos 5 más 4 menos 1. Nuevamente la Y me dio igual que la Y del otro valor. Por lo tanto, estamos ante el punto 1 acompañado de menos 1. 1 acompañado de menos 1 es el segundo punto de inflexión. Así que yo tengo ya los puntos de inflexión. El punto menos 1 y el punto 1 acompañado de menos 1. Tenemos los puntos de inflexión. ¿Ok? Bien. Así que al sustituir los valores obtenidos igualando la segunda derivada a 0, obtuvimos que los puntos de inflexión son el menos 1 y el 1 menos 1. Bien. Recuerden que cuando sustituimos para obtener los puntos críticos, habíamos obtenido el 0,4, habíamos obtenido menos raíz cuadrada de 3 acompañado de menos 5 y habíamos obtenido positivo raíz cuadrada de 3 acompañada de menos 5. Esa es toda la información que hemos obtenido. Bien. ¿Cómo yo puedo saber dónde la segunda derivada es positiva para saber dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo? Bien. Así que, en resumen, determinamos la primera derivada.
Cuando la igualamos a 0, las x que se obtuvieron fueron 0, negativo raíz cuadrada de 3 y positivo raíz cuadrada de 3. Bien, ese fue el resultado de haber igualado f' a 0. Cuando igualamos f' a 0, obtuvimos que x podía ser igual a 0 menos raíz de 3 o positivo raíz de 3. ¿Ok? Eso fue lo que obtuvimos. ¿Ok? Bien. Cuando nosotros igualamos la primera derivada a 0, obtuvimos como resultado que x puede ser 0, negativo raíz cuadrada de 3 o positivo raíz cuadrada de 3. Esa fue la solución de haber igualado esa primera derivada a 0. Esos valores fueron sustituidos en la función original en f de x, en x a la 4 menos 6x a la 2 más 4. Y cuando los sustituimos, ¿qué obtuvimos? Los puntos críticos. Los puntos donde hay una elevación o una depresión. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Cuáles son los puntos donde hay una elevación o una depresión? El 0,4, el negativo raíz cuadrada de 3 acompañado de menos 5 y el punto raíz cuadrada de 3 acompañado de menos 5. Bien, ya terminamos con la primera derivada. En el inciso D, determinamos nuevamente la derivada de la derivada, es decir, obtuvimos la segunda derivada y la segunda derivada era 12x cuadrado menos 12. Ese 12x cuadrado menos 12 lo debo igualar a 0 para encontrar el valor del punto de inflexión, el valor en x del punto de inflexión. Cuando nosotros hicimos la factorización, obtuvimos que los valores en x debían ser menos 1 o 1. Así que tenemos dos valores en x correspondientes a dos puntos de inflexión. Solamente me falta la coordenada en y de esta x y la coordenada en y para esta otra x. ¿Dónde la obtengo? Sustituyendo en esta función original en x a la 4 menos 6x a la 2 más 4. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos que cuando sustituyo un negativo 1, obtengo un negativo 1, ahí tengo un punto de inflexión. Y cuando sustituí el 1, también obtuvo un negativo 1, por lo tanto el 1 acompañado de menos 1 es el segundo punto de inflexión. ¿Hasta ahí estamos bien? Eso fue un resumen de todo lo que hemos hecho. ¿Bien? Vamos a ver algo. Me gustaría hacer una tabla de signos donde vamos a ver el comportamiento de f' de x. El comportamiento de f' de x. Cuando hablo de comportamiento es dónde crece y dónde decrece. O sea, dónde es positiva y dónde es negativa. Dónde pasa el eje x hacia arriba y dónde pasa el eje x por la parte de abajo. ¿Cómo yo puedo saber el comportamiento de f'? Pues ya yo sé que de f' de x es 2x cuadrado menos 12, que es igual a 12 por x más 1 por x menos 1. ¿Cuáles son los factores de f'? Los factores son 12, x más 1 y x menos 1. 12 no juega ningún papel a la hora de los signos porque es positivo, es un número. No va a cambiar sin importar la x. El 12 no va a afectar. ¿Ok? Quienes van a afectar el signo son los términos que están en x. X más 1 y x menos 1. Aún así, podemos escribir el 12, pero en realidad no es necesario para la tabla de signos. Pero si lo hiciéramos, veríamos que no afecta el resultado. Por lo tanto, quienes tienen la responsabilidad de cambiar el signo son x más 1 y x menos 1. Porque supongamos, donde ellos me den positivo, multiplicado por 12 no va a cambiar el signo. Donde ellos me den negativo, multiplicado por 12 no me va a cambiar el signo. Así que, en realidad, el comportamiento de f' se va a dictar de la siguiente forma. Yo tengo un x más 1, yo tengo un x menos 1, y aquí tengo f' de x, y hago una tabla de signos.
¿Ok? Y esa tabla de signos tiene dos valores importantes. El negativo 1 y el positivo 1. Aquí va un negativo 1 y aquí va un positivo 1. La tabla de signos me va a decir cómo se comportan los factores que componen a una función, en este caso a la segunda derivada, cómo estos factores, esto se puede aplicar para la función original, para la derivada o para la segunda derivada. Pero como yo quiero saber dónde la segunda derivada es positiva y dónde es negativa, pues hago la tabla de signos para la segunda derivada. Así que yo escribo los factores, no escribí el 12 porque el 12 es un número que no me va a afectar el resultado. X más 1, X menos 1 y al final pongo f' de X. Los valores que me hacen 0 a f' los voy a colocar. Uno de ellos es cuando X igual a menos 1 y el otro es cuando X igual a 1. Y los coloco en el orden en que irían en la recta numérica. Primero el negativo 1 y luego el positivo 1. Una vez hago eso, digo, ¿dónde este factor que se llama X más 1 es 0? Bueno, X más 1 es 0 en negativo 1, en esta línea. Por lo tanto, a la izquierda será negativo y a la derecha será positivo. ¿Alguna duda aquí? El próximo factor es X menos 1. ¿Dónde X menos 1 es 0? Cuando X es 1. Cuando X es 1 en esta línea vertical, este segundo factor que se llama X menos 1 es 0 en esta línea. Quiere decir que a su izquierda será negativo y a la derecha será positivo. Así que X menos 1 es negativo aquí, pero es positivo acá. ¿Ok? Pero como esos dos son los factores que me afectan el signo de f' de X, cuando yo multiplique los signos voy a obtener dónde f' será positiva o negativa. Cuando multiplico estos dos factores me dio positivo, negativo por negativo me dio positivo, así que la segunda derivada es positiva a la izquierda de menos 1. Y cuando multiplico en este intervalo positivo por negativo, me da negativo. Así que entre el menos 1 y el positivo 1, la segunda derivada es negativa. Y después del 1, los factores son ambos positivos. Cuando se multiplican, va a darme positivo. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de esta tabla? Obviamente voy a mirar la fila que corresponde a f', que es esta. Yo voy a mirar esta fila y ¿a qué conclusión voy a llegar? Voy a llegar a lo siguiente. La gráfica es cóncava hacia arriba hasta antes de menos 1. Hasta antes de menos 1, desde menos infinito hasta menos 1, la gráfica va a ser cóncava hacia arriba. Luego, entre menos 1 y 1, va a ser cóncava hacia abajo. Y luego de 1 en adelante, la gráfica volverá a ser cóncava hacia arriba. ¿Ok? Observen eso. ¿Alguna duda? Bien. Así que como pueden notar, el A, el B y el C son datos que obtengo con la derivada, con la primera derivada, con f'. ¿Qué datos obtengo? Bueno, necesito obtener los puntos críticos. Puntos donde hay una depresión o una elevación en la gráfica. El inciso D, E y F requirieron de la segunda derivada. ¿Cuál fue el propósito de la segunda derivada?
obtener los puntos de inflexión y además ver cómo es el comportamiento de F'. Nota que si el menos 1 es un punto de inflexión, quiere decir que en X igual a menos 1, aquí a este nivel hay un cambio de concavidad y eso lo estamos viendo aquí. La gráfica es cóncava hacia arriba hasta que llega a menos 1. Después de menos 1 pasó a ser cóncava hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Aquí es cóncava hacia arriba, pero después de menos 1, después de X igual a menos 1, pasó a ser cóncava hacia abajo. ¿Cómo se llama el cambio en concavidad? Un punto de inflexión. Así que este cambio de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo se debió a este punto que está aquí. Luego ustedes van a ver que siendo la gráfica cóncava hacia abajo, ¿dónde? Entre X igual a negativo 1 y X igual a positivo 1, la gráfica es cóncava hacia abajo. Así que la gráfica va así. Y por último, después de X igual a 1, nota que F' vuelve a ser positiva. Quiere decir que la gráfica es cóncava hacia arriba. Porque hubo un cambio en concavidad de cóncavo hacia abajo, F' es negativa, es cóncava hacia abajo, a F' positiva, cóncava hacia arriba. ¿Por qué hubo ese cambio en concavidad? Porque en X igual a 1 hay un punto de inflexión. ¿Cuál es ese punto de inflexión? El punto 1, menos 1. Así que este cambio en concavidad de F' negativa, cóncava hacia abajo, a F' positiva, cóncava hacia arriba, se debió a este punto de inflexión que está acá. ¿Alguna duda? Así que recuerden, si F' de X es positiva, hay una concavidad hacia arriba. Concavidad hacia arriba. Mientras, si F' de X es negativa, la gráfica va a mostrar, cuando digo la gráfica me refiero a F, porque al fin y al cabo todas las características que estamos dilucidando son de F. La primera derivada y la segunda derivada solamente me ayudan para determinar esas características de la función. Así que cuando yo hablo de puntos críticos, son puntos críticos de la función. Cuando hablo de puntos de inflexión, son puntos de inflexión de la función. ¿Ok? Donde F' de X, donde la segunda derivada sea negativa, vamos a observar que la gráfica tiene, la función tiene una concavidad hacia abajo. ¿Ok? Una concavidad hacia abajo. Bien. Podemos hacer un aproximado de esta gráfica. Podemos hacer un aproximado de esta gráfica para que ustedes vean todas esas características. ¿Ok? Bien. Me avisan si anotaron todo eso. Bien. Vamos a borrar todo. Bien. Aquí tenemos el eje Y. Vamos a hacer unas marcas.
Bien. Ok. Ok. Así que he hecho por lo menos los ejes. Este es el eje X. Este es el eje Y. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Me parece que vamos a utilizar cada uno de estos segmentos como una unidad. ¿Ok? Así que aquí estamos en menos 5. Vamos a ver los puntos importantes de esta gráfica. Nosotros teníamos como puntos críticos negativo raíz cuadrada de 3 acompañado de menos 5. ¿Alguien sabe cuánto es la raíz cuadrada de 3 aproximadamente? ¿Alguien tiene una idea aproximadamente porque es un número irracional? Aproximadamente es 1.7. Aproximadamente porque necesitamos algo de referencia para poder trazar. Así que aproximadamente en negativo 1.7, es decir, casi llegando a 2, 1.7, esto es prácticamente cercano al 2, una cuarta parte menos aproximadamente. Así que aproximadamente en menos 1.7 yo voy a estimar que está por aquí y el positivo 1.7 está por acá aproximadamente. Voy a llegar al menos 5. Así que aproximadamente cuando hablamos no llegamos a x igual a menos 2. Si se notan, este es el 1, este es 2, x igual a 3, x es igual a 4, x igual a 5, x igual a 6. Aquí tengo un menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Aquí tengo un positivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Quiere decir que bajé esto un poquito más. Me van a disculpar. Así que el menos 5 está aquí aproximadamente. Bien, por aquí aproximadamente está el punto negativo raíz cuadrada de 3 acompañado de menos 5. Fíjense que yo digo negativo raíz cuadrada de 3. Yo no digo raíz cuadrada del negativo 3. Eso no existe. El ejercicio, el número que obtuvimos es negativo raíz cuadrada de 3 acompañado de menos 5 porque cuando sustituimos el negativo raíz cuadrada de 3 en f, obteníamos un menos 5. Pero lo mismo pasó con positivo raíz cuadrada de 3. Si esto es 1 y esto es 2 y la raíz cuadrada de 3 es aproximadamente 1.7, pues a este desplazamiento llego a negativo 5 y aproximadamente por aquí tengo el otro de los puntos críticos. Bien. Pero además teníamos el 0 acompañado de 4. Bien. Según las anotaciones, tenemos el punto 0 acompañado de 4. Bien. Pueden verificar en su apunte. El 0,4 era otro punto crítico. Bien. De más está decir que esta gráfica tiene estos valores son mínimos y esto es un máximo. Así que esto es una gráfica que viene
tiene este comportamiento, aproximadamente así. Esta gráfica va a subir y luego va a bajar y luego va a subir, ¿ok? Así que esta gráfica tiene un comportamiento aproximadamente así. Aproximadamente este es el comportamiento de esta gráfica, ¿bien? ¿Ok? Bien, ese es el comportamiento aproximado de esta gráfica. ¿Por qué digo aproximado? Porque obviamente no me tomé el tiempo de determinar aquí hay un corte en X, otro corte en X, otro corte en X, otro corte en X, 4 cortes en X, yo no los determiné. Pero estoy haciendo un aproximado porque tengo otras características que buscar. ¿Cómo yo encontraba esos valores donde yo corto exactamente? Pues esos valores se encuentran tomando la función original e igualándola a 0. Sabiendo que hay un X a la 4, podemos tener 4 factores igualados a 0 y cada uno de ellos me va a dar un punto me va a dar un valor en X que al ser sustituido en la función vamos a encontrar exactamente el punto. Obviamente cuando hablamos de los cortes en X, no hay que sustituir, pues sabemos que Y es igual a 0. Así que estos 4 valores se pueden deducir sustituyéndonos, tomando la función original, igualando a 0 y realizando diferentes factorizaciones hasta encontrarlo, ¿bien? Ok. Y no necesariamente van a producir números enteros, pueden ser números irracionales los que se obtengan. Bien, ahora, ustedes recordarán que en el punto menos 1, podríamos decir aquí, había un punto de inflexión. Aquí, la gráfica deja de ser cóncava hacia arriba para empezar a ser cóncava hacia abajo. Y en el 1 acompañado de menos 1, la gráfica deja de ser cóncava hacia abajo para comenzar a ser cóncava hacia arriba. Así que cuando usted ve este punto y este punto, el menos 1 y el 1 que están aquí marcados, aproximados, son los puntos de inflexión. A partir de ellos hay un cambio en la concavidad. Y cuando hicimos la tabla de signos, ustedes recordarán que desde menos 1 hacia la izquierda, la gráfica es cóncava hacia arriba y la puedes notar. La gráfica es cóncava hacia arriba. La gráfica abre hacia arriba. ¿Hasta dónde? Hasta esta altura de menos 1. A partir de este valor, la gráfica, va a cambiar la concavidad de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y una vez llegas al punto 1 menos 1, la gráfica vuelve a ser cóncava hacia arriba. Bien, sabemos, nosotros podríamos pensar que todo este pedazo es cóncavo hacia arriba y todo este pedazo es cóncavo hacia arriba. Si habláramos de que esto es una figura geométrica, yo les diría, pues sí, aquí hay dos concavidades hacia arriba. Hay una concavidad hacia abajo. Lo que te ayuda el cálculo es decir hasta dónde la gráfica es cóncava hacia arriba para empezar a ser cóncava hacia abajo a partir de este valor. Aquí es donde matemáticamente se justifica que deja de ser cóncava hacia arriba para ser cóncava hacia abajo. Luego es cóncava hacia abajo y eventualmente la gráfica a partir del 1, a partir de X es igual a 1, la gráfica vuelve a ser cóncava hacia arriba. Noten los 3 valores críticos, los 3 puntos críticos. Uno de ellos era el 0,4. Cuando igualamos la derivada a 0, obtuvimos que X podía ser 0 menos raíz de 3 o raíz de 3. Cuando sustituimos el 0 en el primer paso, obtuvimos la altura 4. El 0,4 que obtuvimos es este valor que está aquí. Y nota que al ser un máximo, al ser una elevación,
mira cómo va la recta tangente. La recta tangente en esta parte, ¿bien? A este nivel la recta tangente es horizontal, su pendiente 0. Luego vimos que cuando igualábamos x cuadrado menos 3 igual a 0, veíamos que yo sugerí que escribieran x más raíz de 3 por x menos raíz cuadrada de 3 y lo igualaran a 0. Y obtenían que x debía ser igual a menos raíz de 3 o a positivo raíz cuadrada de 3. Pero otra forma era decir que x cuadrado menos 3 igual a 0. Otra forma era sumar 3 a ambos lados, buscar raíz cuadrada en ambos lados y decir que x era igual a más o menos raíz cuadrada de 3. Lo cual te llevaba al mismo resultado que yo les mostré. El negativo raíz cuadrada de 3 y el positivo raíz cuadrada de 3 también tenían que ser sustituidos en f. Bien. Y recordemos cómo es que se llama esta función. Esta función se llama f de x es igual a x a la 4. Yo le voy a llamar y. Y es igual a x a la 4 menos 6x a la 2 más 4. Bien. Ese es el nombre. Acostumbramos decirle y. Es igual decir y o f de x, pero muchas veces se usa y cuando estamos trazando la gráfica. Bien. Así que cóncava hacia arriba, desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos 1 a 1, cóncava hacia abajo. De 1 en adelante, cóncava hacia arriba. ¿Cómo yo sé los cambios en concavidad? Porque donde f' sea negativa, la gráfica es cóncava hacia abajo. Y donde f' es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿Y cómo yo supe dónde f' era positiva o negativa? Factorizando f' y tomando los factores y colocándolos en una tabla de signos. Y en la tabla de signos podemos ver cómo es el comportamiento de esa función en base al comportamiento por individual de cada uno de los factores que la conforman. Bien. Así que en resumen, determinamos la derivada. Bien. Dijimos que f' de x era igual a 4x a la 3 menos 12x. Bien. Luego, gracias a eso, obtuvimos puntos críticos. ¿Cómo obtuvimos los puntos críticos? Igualando la derivada a 0 y sustituyendo los valores de las soluciones, las 3x que solucionaban, que correspondían a la solución de esa derivada igualada a 0, la sustituimos en la función original y ya recuerdan que los valores eran el punto 0,4, que es este que está aquí, el punto menos raíz cuadrada de 3 acompañado de menos 5, que es este que está aquí, y también el positivo raíz cuadrada de 3 acompañado de menos 5, que es este que está aquí. Bien, luego determinamos la segunda derivada y la segunda derivada resultaba que era 12x cuadrado menos 12. Y al igualarla a 0 obtuvimos dos soluciones, el menos 1 y el 1, que al ser sustituidos en la función original nos permitió ver quiénes eran los puntos críticos, los puntos de inflexión, los puntos de inflexión. Y los puntos de inflexión resultaron ser menos 1 acompañado de menos 1 y 1 acompañado de menos 1, que corresponden a este valor aquí donde hay un cambio en concavidad de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo, y este 1 menos 1, que es este valor aquí, donde hay un cambio de cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba. Bien. Y obviamente para los cambios en concavidad, ¿qué hicimos? Hicimos una tabla de signos con
los factores de f doble prima de x. ¿Ok? Y ya sabemos la conclusión. Ya sabemos la conclusión. Donde f doble prima es positiva, antes de menos 1 y después de 1, donde f doble prima es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba, pero donde f doble prima es negativa, es decir, entre negativo 1 y positivo 1 en la x, la gráfica será cóncava hacia abajo. Bien. Así que esta información es gracias a la derivada. Esta información es gracias a la segunda derivada, al igual que esta, donde la segunda derivada se factoriza y los factores se trabajan en una tabla de signos y se puede dilucidar el comportamiento de f de x. Viendo cómo es el signo de f doble prima de x, conocemos los cambios en concavidad de f de x, o y igual a x a la 4 menos 6x a la 2 menos 4. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Esto resume todo el ejercicio. Ok, seguimos. Ok. Vamos a determinar la derivada de cada uno de estas funciones. ¿Bien? Bien. F de x es igual a 2 elevado a la 40. ¿Bien? F de x es igual a e, vamos a repasar qué es e a la 5. F de x, el tercero, f de x es igual a 5.2 x más 2.3. Esto tiene características de una línea recta. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer estos tres primero. ¿Alguna idea de cómo hacemos para determinar la derivada de estos ejercicios que están aquí? ¿Cuál es la derivada del primero? Bueno, lo primero es saber qué tenemos ante nosotros. Vemos un número como un exponente, pero ese exponente no es de una variable. No estamos diciendo x a la 40, sino estamos diciendo 2 elevado a la 40. Yo no sé cuánto es 2 a la 40, pero sí estoy seguro que es un número. Es una constante. Y cuando le buscamos la derivada de una constante, el resultado es 0. Así que, en este caso, f' de x es igual a 0. ¿Ok? La derivada de una constante es 0. Vamos a ver el segundo ejemplo. E es la base de una función exponencial donde esa base es un número entre 2 y 3. E es un número aproximadamente 2.718. Así que si lo fuéramos a trazar en una gráfica, E corresponde a un número entre 2,5 y 3, 2.7.
Lo importante aquí es que esa e, que es un número, tiene un exponente. Un número con un exponente sigue siendo un número. O en otras palabras, una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? La derivada de una constante, si f de x es igual a e a la 5, f' de x es igual a 0. Es igual a 0. En el tercero, f de x es igual a 5.2x más 2.3. Pues bueno, la derivada de esta función, f' de x, es igual a 5.2. La x, la derivada de x sabemos que es 1, así que 5.2 por x, 5.2, la derivada de 5.2x, 5.2. La derivada de 2.3, la derivada de una constante, así que es 0. Así que la derivada de toda esta función es 5.2. ¿Alguna duda? ¿Ok? El ejercicio número 4 dice g de x es igual a 7 cuartos x cuadrado menos 3x más 12. Bien. Y vamos a hacer un 5. F de t es igual a 2 veces t a la 3 menos 3 veces t a la 2 menos 4t. ¿Ok? Bien. Vamos a ver la derivada del primero. Bien. Vamos a determinar g' de x. G' de x es igual a 2 veces 7 cuartos x menos 3, que es igual, este 2 entre 2 da 1, este 4 entre 2 da 2, 7 medios x menos 3. Así que la derivada del ejercicio número 4 es 7 medios x menos 3. Veamos si f de t es 2t a la 3 menos 3t a la 2 menos 4t. F' de t es igual a 3 por 2, 6t a la 2 menos 2 por 3, 6t a la 1 menos 4t, menos 4. Así que si f de t es 2t a la 3 menos 3t a la 2 menos 4t, su derivada f' de t es 6t a la 2 menos 6t menos 4. Por experiencia, cuando un ejercicio tiene como variable t, viene de una fuente donde estaban midiendo tiempo. Así que la variable tiempo, ustedes van a ver que utilizan la t en lugar de x. Pero pueden utilizar una r, pueden usar una s. Lo importante es que ustedes sepan cuál es el nombre de la variable. ¿Alguna pregunta aquí? Ok, bien. Así que los ejercicios que he realizado son de esta diapositiva. Bien. Así que hemos contestado los ejercicios de esta diapositiva. Bien. Y aquí vemos, determina la derivada de las siguientes funciones. Nos muestran funciones
que están formadas por multiplicación. ¿Qué haríamos en estos casos? Vamos a ver. Ustedes ven, por ejemplo, que esta función está en términos de una multiplicación. Bien, nosotros podemos ver que g de x es igual a x cuadrado por 1 menos 2x. Nosotros podemos realizar la derivada de esa función multiplicando. Nosotros podemos multiplicar x cuadrado por 1 menos 2x usando la ley distributiva. Y luego al polinomio que surja, le podemos determinar la derivada. Lo mismo pasaría aquí. h de u es igual a 3u menos 1 por u más 2. Así que podemos multiplicar este factor por este factor y el polinomio que surja, le podemos determinar la derivada. De igual forma, aquí nosotros vemos términos donde la variable tiene exponente tanto fracción como negativo. Podemos determinar la derivada. En este caso nosotros vemos una C y una Y. ¿Cuál es la variable? Pues el ejercicio dice B de Y es igual a 6y a la menos 6. Por lo tanto, la derivada está en términos de Y. Y aquí nosotros vemos f de r es igual a 5 sobre r a la 3. Ya nosotros sabemos cómo realizar ese tipo de ejercicio, así que vamos a hacer varios de estos ejercicios en la pizarra. Vamos a continuar. Determina la derivada. Bien. Si por ejemplo nos muestran una función que se llame g de x, ¿bien? ¿Qué tal si vamos directamente a decir determina la derivada respecto a x de x cuadrado multiplicado por 1 menos 2x, ¿ok? Bien. Así que, ¿qué tal si hacemos este ejercicio? ¿Cómo podríamos hacer esta derivada? Bueno, nosotros podemos decir que esto es igual a la derivada respecto a x de esta misma expresión, pero simplificada. Es decir, x cuadrado por 1, la derivada de x cuadrado, menos x cuadrado por 2x, 2x a la 3. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Y obviamente entre paréntesis para que se sepa que le estoy buscando la derivada a toda esa expresión. ¿Bien? ¿Alguna duda? La derivada de x cuadrado por 1 menos 2x es la derivada de x cuadrado por 1 menos x cuadrado por 2x, 2x a la 3. ¿Bien? Así que esto es igual a, ya puedo determinar la derivada y en ese momento elimino este prefijo. Así que digo 2x menos 6x a la 2 y lo puedes dejar expresado así. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bien. ¿Ok? Próximo ejercicio, determinemos la derivada. Aquí la variable es u. Así que derivada respecto a u de 3u menos 1 por u más 2. 3u menos 1 por u más 2. ¿Ok? Aquí la variable no es x, sino es u. Así que esto es igual a la derivada. Vamos a ver que me dé un poquito de espacio. Esto es igual a la derivada respecto a u de 3u
por u, 3u al cuadrado. 3u por 2 más 6u. Negativo 1 por u menos u. Negativo 1 por positivo 2 menos 2. ¿Ok? Queda un paso más antes de determinar la derivada. Esta es igual a la derivada respecto a u de 3u a la 2, 6u menos u más 5u menos 2. Bien, hasta ahora, ¿qué he hecho? Álgebra. Ahora viene el razonamiento de la derivada. ¿Cuál es la derivada de este trinomio? 6u más 5. 6u más 5, ese es el resultado de determinar la derivada de esa función, ¿ok? 6u más 5. Desde ahora les digo que la mayoría de las veces estas variables tienen importancia. Cuando se utiliza la variable u, muchas veces se refiere a una sustitución donde u es una función o un término complejo, y para que ese término complejo no sea obstáculo para resolver un ejercicio, el término complejo se convierte en una u, y luego que ya se utilizó la u y se simplificó, al final al resultado se hace una sustitución nuevamente del término original y se completa la solución. Así que es común utilizar u en matemáticas, sobre todo en matemáticas superiores, a modo de sustitución. Se utiliza mucho la u, la m también se utiliza. Cuando ustedes vean la variable t, seguramente es en base a un estudio a lo largo del tiempo, donde la variable es tiempo, ¿ok? ¿Alguna pregunta aquí? Sí. Así que si vemos una multiplicación, podemos multiplicar los términos y determinar la derivada. Sin embargo, veremos más adelante que hay una regla para la derivada de una multiplicación. Así que estos mismos ejercicios que hemos hecho, cuando veamos la derivada de una multiplicación, podemos ver cuál de los métodos se nos hace más factible. Claro está, si las instrucciones dicen determina la derivada utilizando la regla de la derivada de una multiplicación, pues hay que ser estricto en seguir los pasos del teorema para la derivada de una multiplicación. Ahora continuamos. Otras derivadas. Vamos a determinar. Vamos a ver. La derivada respecto a t de 2 por t elevado a la negativo 3/4. Bien. ¿Cómo solucionamos esa derivada? Bueno, esto es igual a negativo 3/4 multiplicado por 2t, y esa t elevada a la menos 3/4 menos 1. Eso es lo que hacemos siempre. La regla del poder en su versión general. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. En vez de x tenemos t porque la variable es t. ¿Ok? Bien. Así que esto es igual a... Vamos a ver cómo es el exponente. Ese exponente es menos 3/4 menos 1. Eso es menos 3/4 menos 4/4. Esto pasa a ser menos 3/4. El primero se queda igual. Cambio esta resta a suma. Le busco el opuesto al segundo. Y vemos suma de signos iguales. Dejamos el signo
y procedemos a la suma como si no hubiera signo. 7/4. Así que 7/4 con signo negativo es el exponente de la t. Pero también debemos notar que este 2 y este 4 cancelan. Este 2 es un numerador. Si lo divido entre 2 me queda un 1. Este 4, si lo divido entre 2 me queda un 2. Por lo tanto, el próximo paso, esto es decir, negativo 3/2 por t elevado a la menos 7/4. Negativo 3/2 por t elevado a la menos 7/4. Pero para simplificarlo, el exponente debe ser positivo. Decimos negativo, un 3 arriba, un 2 abajo, t a la 7/4. ¿Ok? Y mucho más simplificado, negativo 3 entre 2. Y esto es un radical. El ejercicio no comenzó como un radical, pero tiene que simplificarse. Así que negativo 3 sobre 2, ¿cómo se cambia esto a radical? El exponente tiene una fracción. El denominador de esa fracción es el índice del radical y el numerador, que es un 7, es el exponente de la variable dentro del radical. Así que esto es negativo 3 entre 2 veces la raíz cuarta de t a la 7. Mira qué bonito. ¿Ok? Bien, vean eso. Vean si hay alguna duda. ¿Ok? ¿Ok? Continuamos. Vamos a buscar la derivada respecto a x. Voy a utilizar nuevamente la variable x. De c por x a la menos 6. ¿Ok? De c por x a la menos 6. ¿Cuál es la derivada? Este es igual a menos 6 por c por x a la menos 6 menos 1. Nx a la n menos 1, la constante pues se deja. ¿Cómo sé que la c es una constante? Porque la única variable es x. ¿Cuál es el exponente? El exponente de la variable es menos 6 menos 1, que es igual a, el primero se queda igual, cambio la resta a suma, le busco el opuesto al segundo y tengo suma de signos iguales. Dejamos el signo y procedemos a la suma, negativo 7. O dicho de otra forma, si ya estamos en menos 6, volvemos a restar 1, estamos en menos 7. Así que tenemos que es igual, de aquí, volvemos acá, menos 6 por c por x a la menos 7. Menos 6c, x a la menos 7. Y para que quede simplificado, negativo en el mismo medio de la barra, 6c en el numerador y x a la positivo 7 en el denominador. Así que la derivada de esa función es negativo 6c dividido entre x a la 7. ¿Alguna duda? Continuamos. Determinemos la derivada respecto a r.
de 5 entre R a la 3. De 5 entre R a la 3. ¿Ok? Esto es igual a la derivada respecto a R de 5R a la menos 3. 5R a la menos 3. Y esto es igual a menos 3 veces 5 por R a la menos 3 menos 1. ¿Cuál es ese exponente? ¿Cuál es ese exponente? Negativo 3 menos 1 se resuelve. El primero se queda igual. Cambio esta recta a suma. Le busco el opuesto al segundo. Menos 3 más menos 1. Tenemos suma de signos iguales. Dejamos el signo. Y sumamos como si no tuvieran signo. 4. El resultado es menos 4. O dicho de otra forma, si ya estamos 3 a la izquierda, en menos 3 volvemos a restar, estamos en menos 4. Así que menos 4 es ese exponente que está ahí. Por lo tanto, de aquí continuamos acá. Esto es igual a negativo 3 por 5, negativo 15, R a la menos 4, menos 15, R a la menos 4. Y, por último, colocamos el negativo al nivel de la barra de división. El 15 será el numerador y el R a la negativo 4 lo pasamos como R a la positivo 4 en el denominador. Y ahí lo hemos resuelto. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien. Y por último, vamos a repasar el concepto de la recta tangente. Determina la ecuación de la recta tangente ¿ok? Determina la ecuación de la recta tangente a y es igual a 2x a la 3 menos x a la 2 más 2 en el punto 1 acompañado de 3. ¿Bien? Bien. Para determinar la ecuación de la recta tangente, primero necesitamos saber, para toda ecuación, no tiene que ser recta tangente, para cualquier ecuación de una línea recta, usted necesita un punto y la pendiente. Ya tenemos el punto 1, 3. Solamente nos falta la pendiente. Así que el primer paso es determinar la derivada. Bien, vamos a determinar la derivada. Determinar f' de x. F' de x es igual a 6x a la 2 menos 2x. ¿Ok? Ahora, yo quiero saber la pendiente. Si me hubiesen dicho donde la pendiente es 0, entonces yo tenía que igualar esto a 0. Pero lo que me están preguntando aquí, que no es eso, me están preguntando cuál es la pendiente de la recta tangente en este punto. Bien, así que yo voy a sustituir, vamos a determinar, segundo paso, determinar la pendiente.
determinar la pendiente. ¿Y cómo determinamos la pendiente? M es igual a f' de la x conocida de f' de 1. Y f' de 1 es 6 por 1 al cuadrado menos 2 veces 1. Esto es igual a 6 menos 2. Esto es igual a 4. Así que la pendiente es 4. Por lo tanto, tenemos la pendiente, tenemos un punto. Vamos a determinar la ecuación de la línea recta, ¿ok? Vamos a escribir por aquí. Vamos a resumir. En el inciso A determinamos que f' de x era igual a 6x cuadrado menos 2x. Y en el inciso B, que es la pendiente, determinamos que m es igual a 4. Así que puedo borrar esta información porque ya está resumida en el lado derecho. Y vamos para el inciso C. Así que el inciso C dice, determina la ecuación de la recta, ¿ok? Ecuación de la recta. La ecuación de la recta. Y sabemos que comenzamos con la forma punto pendiente. La forma punto pendiente requiere de un punto y de la pendiente. Y lee y menos y1 es igual a m por x menos x1. Así que y menos 3 es igual a 4 por x menos 1. Aquí la tengo en la forma punto pendiente. ¿Ok? Ya sabrán que si la quiero en la forma pendiente intercepto, si la quiero en la forma pendiente intercepto, si la quiero en la forma pendiente intercepto, bien, necesito seguir despejando. Y menos 3 es igual a 4 por x, 4x, menos 4 por 1, menos 4. ¿Ok? Y menos 3 es igual a 4x menos 4. Y por último, sumamos 3 a ambos lados y obtenemos que y es igual a 4x menos 4 más 3 menos 1. Y ya que está en la forma pendiente intercepto, que es y es igual a mx más b. Bien. Y luego, en la ecuación general, vamos a decir, restamos 4x a ambos lados, menos 4x más y igual a menos 1. Y si multiplicamos todo por negativo 1, obtenemos que 4x menos y es igual a 1, ya que está en la forma ecuación general, donde ax más by es igual a c. ¿Bien? El ejercicio nos pedía la información, no era necesario trazar la gráfica. Sabemos que para trazar la gráfica tenemos información de sobra. Sé que pasa por el punto 0,-1 como corte en y. Bien, sé que el corte en x se puede determinar aquí, igualando esto a 0. El corte en x sería el punto u cuarto acompañado de 0. Un poco difícil de trazar el 1/4 acompañado de 0. Ya ustedes recordarán las fórmulas para determinar los valores de la pendiente y los cortes. ¿Ok? Pero lo podemos repasar. Así que si me permiten, solamente recuerden que esto está en la forma ax más by igual a c. Bien. Y si pudiéramos hacer aquí un recuadro, diríamos que la pendiente es menos a sobre b. Diríamos que el corte en y
es el punto 0, porque X debe ser 0, acompañado de C sobre B. Y diríamos que el corte en X es el punto C sobre A acompañado de 0. Corte en X. Recuerden que cuando el corte es en Y, X es 0. Y que cuando el corte es en X, Y es 0. ¿Bien? Así que un repaso de lo que hemos hecho porque espero que no se nos olvide nunca. ¿Bien? Así que en nuestro caso, ya dijimos menos A sobre B, menos 4 sobre menos 1. Obviamente, aquí estamos diciendo que para nuestro caso la pendiente es 4. Bien. Cuando hablamos del corte en Y, el punto C sobre B no es otra cosa que el punto C sobre B, 0 acompañado de C sobre B, 1 entre menos 1 es el punto 0, menos 1. ¿Ok? 0 acompañado de menos 1. El corte en Y es el punto 0 acompañado de menos 1. 0, negativo 1. Y el corte en X, C sobre A acompañado de 0. C sobre A acompañado de 0. ¿Quién es C sobre A? En nuestro caso es un cuarto. Un cuarto acompañado de 0. Un poco difícil de trazar, pero no imposible. Un cuarto acompañado de 0. ¿Bien? Ahí tienen la información. Ok. ¿Alguna pregunta aquí? Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues gracias por su asistencia y participación. Que pasen excelente tarde. Gracias, profesor, igual. Gracias, profesor. Buenas tardes.